Me llamo Amelia, y crecí en una casa pequeña y acogedora que siempre olía a pan fresco. Mi papá manejaba nuestra panadería familiar, un negocio que había heredado de sus padres. Después de la escuela, me encantaba ayudarlo a amasar la masa, sintiendo su textura suave bajo mis manos mientras trabajábamos codo a codo. Mi mamá, en cambio, era otra historia. Ella era agente inmobiliaria, siempre vestida con trajes elegantes y tacones altos, ganando más dinero que mi papá. Esa diferencia a menudo creaba tensión en nuestra casa. Una tarde, cuando tenía 11 años, escuché a mi mamá llamándome desde la cocina. Amelia, ven a poner la mesa, gritó. En ese entonces, yo era una chica delgada y tímida, más interesada en los libros que en cualquier otra cosa. Marqué mi lugar y me apresuré a ir a la cocina. Mientras ponía la mesa, no pude evitar escuchar a mis papás discutiendo de nuevo. Ha sido otro mes lento, Tyler, dijo mi mamá, con frustración evidente en su voz. ¿Cuándo vas a ponerte las pilas? Mi papá, siempre calmado, respondió suavemente. Por favor, Joyce, no frente a Amelia. Pero a mi mamá no le importó. Ella debe saber lo fracasado que es su padre. Espetó. Me quedé congelada, agarrando con fuerza el borde de la mesa, tratando de no llorar. Este tipo de discusión era común en nuestra casa, mamá menospreciando a papá, mientras él trataba de mantener la paz. No se trataba solo de dinero, aunque creo que mi mamá se sentía atrapada en una vida que no quería. Amelia, la voz aguda de mi mamá interrumpió mis pensamientos. ¿Dónde está mi vino? Me apresuré a servirle una copa, pero mis manos temblaban y derramé algo sobre el mantel. Sus ojos se entrecerraron mientras me miraba fijamente. Qué inútil eres, ¿no sabes hacer nada bien? Antes de que pudiera decir algo, papá intervino. Es solo un poco de vino, Joyce, no es para tanto. Pero la ira de mamá se volvió contra él. Eres muy blando con ella. No es de extrañar que esté creciendo para ser tan patética como tú. Eso fue demasiado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi cara mientras corría a mi habitación, enterrando la cabeza en la almohada. Amaba a mi papá tanto, pero no entendía por qué aguantaba la forma en que mamá lo trataba. Decidí que la mejor manera de sobrevivir en nuestra casa era quedarme callada y fuera de vista. A la mañana siguiente, algo se sentía raro. No había olor a pan fresco de la panadería, ni el sonido de los tacones de mamá haciendo eco en el suelo. Bajé las escaleras y encontré a papá sentado a la mesa de la cocina, pálido y derrotado. ¿Dónde está mamá?, le pregunté, aunque ya tenía un mal presentimiento. Sin decir palabra, me entregó una nota escrita con la letra de mamá. Decía: Tyler, ya no puedo más, me voy con Anthony, él puede darme la vida que quiero. Todo este absurdo de pueblo no es para mí. Amelia, no te molestes en buscarme, eres solo un estorbo. Tyler, eres un perdedor, y has hecho que nuestra hija también lo sea. Adiós y que te vaya bien. Miré la nota, sintiendo como si me hubieran dado un golpe en el estómago. Mamá se había ido, nos había dejado, llamando a papá un perdedor y a mí una inútil en sus últimas palabras. Los meses que siguieron fueron caóticos y dolorosos. Papá solicitó el divorcio y pidió que le quitaran los derechos parentales a mamá. Recuerdo haberme sentado a su lado en un frío tribunal, sosteniendo su mano sudorosa mientras esperábamos a que mamá apareciera. Ella nunca llegó. Los adultos en la corte hablaban de abandono y mala crianza. Al final, el juez falló a favor de papá. Cuando terminó, papá apretó mi mano y dijo suavemente: ya terminó, Amelia. El divorcio es definitivo, y los derechos parentales de tu mamá se han ido. Ahora somos solo tú y yo. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. La vida no fue fácil después de eso. Papá puso toda su energía en la panadería, trabajando largas horas. Para cuando tenía 13 años, yo ya me encargaba de la mayoría de las responsabilidades en la casa. Después de la escuela, llegaba a casa, terminaba mi tarea y luego me encargaba de la cena y la lavandería. No era la vida que había imaginado, pero nos las arreglábamos. 2 años después, cuando cumplí 15, todo cambió nuevamente. Una tarde, papá llegó a casa luciendo tanto sorprendido como triste. Tu tío Ryan falleció, dijo en voz baja, hundiéndose en una silla. Lo abracé con fuerza. Lo siento mucho, papá. Después de un momento, se apartó, con los ojos bien abiertos de incredulidad. Amelia, no vas a creer esto. Me dejó todo, casi $700,000. Soy su único familiar. Ni siquiera sé qué hacer con todo esto. Pero papá no tardó en averiguarlo. Usó una parte del dinero para invertir en la panadería, mejorando el equipo, agregando nuevos artículos al menú y dándole a la tienda un aspecto moderno y fresco. En pocos meses, nuestra pequeña panadería se convirtió en el centro de conversación del pueblo. A la gente le encantó el nuevo ambiente y la variedad de delicias que ofrecíamos.
Papá contrató más personal, amplió el horario y pronto abrió una segunda sucursal al otro lado del pueblo. Nuestra panadería, que antes luchaba por sobrevivir, se convirtió en un negocio próspero, y por primera vez en años, las cosas se sentían esperanzadoras. Cuando cumplí 16, la vida era completamente diferente a lo que había conocido cuando era niña. Mi papá ahora era dueño de 3 panaderías exitosas, y ya no teníamos que preocuparnos por el dinero. Por primera vez, nos sentíamos seguros y estables. Dejé mi trabajo de medio tiempo después de la escuela para poder enfocarme en mis estudios, algo que papá me animó mucho a hacer. La vida no solo se volvió más fácil, sino también más alegre. Incluso tomamos nuestras primeras vacaciones reales, un viaje de 3 semanas a Europa. Con el tiempo, mi mamá se convirtió en un recuerdo lejano. Papá empezó a salir con alguien de vez en cuando, pero nunca parecía ser algo serio. Yo no lo presionaba para que se volviera a casar. Estábamos felices solo los dos. Nuestra pequeña familia era suficiente. La graduación de la preparatoria llegó y pasó en un torbellino de celebraciones. Todavía recuerdo el momento en que lanzamos los birretes al aire y abrazamos a nuestros amigos. Había trabajado mucho, y todo había valido la pena. Fui aceptada en la Universidad Estatal, donde planeaba estudiar finanzas. La mañana en que me iba a ir a la universidad, papá me dio una pequeña caja. ¿Qué es esto?, pregunté, curiosa. Ábrela, dijo, sonriendo. Dentro estaba una llave. Miré hacia arriba, confundida. ¿Para qué es esto? Es tu regalo de graduación, explicó. Es un departamento cerca del campus. No tendrás que preocuparte por los dormitorios o pagar renta. Lo miré en shock. Papá, no puedo aceptar esto. Es demasiado. Pero él simplemente desestimó mis objeciones. Te lo has ganado, Amelia. Ahora ve y hazme sentir orgulloso. La universidad pasó volando como si fuera un suspiro. Estaba decidida a aprovechar al máximo la oportunidad que papá me había dado, así que me concentré mucho en mis estudios. Cuando no estaba en clase o enterrada en los libros, hacía prácticas en firmas financieras locales para ganar experiencia en el mundo real. ¿Para cuándo? Cuando me gradué, ya tenía un trabajo asegurado como analista financiero junior. En mi primer día de trabajo, me paré frente al espejo en mi departamento, ajustándome el blazer. Tú puedes, Amelia, me dije a mi reflejo. Haz que papá se sienta orgulloso. El trabajo era desafiante, pero me encantaba cada minuto de él. Trabajé duro, y cada bono o aumento que ganaba iba directo a mis ahorros o inversiones. Aún podía escuchar la voz de papá en mi mente: el dinero genera dinero. Amelia, sé inteligente con él. Pasaron los años, y cuando cumplí 33, mis inversiones habían crecido significativamente. Tenía 3 apartamentos adicionales además del que vivía, y los ingresos por rentas me proporcionaban un respaldo financiero constante. La vida estaba bien, estable, exitosa y tranquila, pero luego, todo cambió con una llamada telefónica. Amelia, la voz de papá sonó por la línea, tensa y seria. ¿Puedes venir? Necesito hablar contigo. Una ola de preocupación me revolvió el estómago mientras me apresuraba a su casa. Cuando llegué, lo encontré sentado en la mesa de la cocina, luciendo más viejo y cansado de lo que nunca lo había visto. ¿Qué pasa, papá?, pregunté, con la voz temblorosa. Respiró hondo. Es cáncer, hija, páncreas, etapa 4. El mundo pareció inclinarse a mi alrededor. No, susurré, sacudiendo la cabeza. Esto debe ser un error. Pero no lo era. El siguiente año se convirtió en el más difícil de mi vida. Enfrentamos innumerables citas con doctores, tratamientos y altibajos emocionales. Pasé cada momento libre con papá, ya sea en el hospital o en casa, tratando de hacerlo sentir lo más cómodo posible. Incluso preparé su sopa de queso favorita, aunque había días en los que estaba demasiado enfermo para comerla. Un día fresco de otoño, lo encontré sentado en su silla favorita, con una mirada pensativa. Necesitamos hablar, Amelia, dijo, acariciando el asiento junto a él. Me senté, ya temiendo lo que estaba a punto de decir. Los doctores me dijeron que me quedan unos 5 meses, dijo suavemente. No, lo interrumpí, con las lágrimas acumulándose en mis ojos. Están equivocados. Conseguiremos una segunda opinión. Él tomó mi mano. Está bien, dijo con suavidad. Ya he hecho las paces con esto, pero hay algo que debo hacer. Voy a vender las panaderías, y todo irá para ti. Estarás bien por el resto de tu vida. Aparté mi mano, secándome las lágrimas. No quiero tu dinero, papá, te quiero a ti. Él me dio una sonrisa triste y suave. Lo sé, hija, pero esta es mi manera de cuidarte, incluso cuando ya no esté. Los siguientes 6 meses estuvieron llenos de momentos agridulces. Hablamos más que nunca, sobre todo y nada. Memoré cada detalle sobre él,
las líneas en su rostro, el sonido de su risa y el leve olor a azúcar y harina que siempre parecía estar en él. Luego, una tranquila mañana de domingo, se fue. El funeral fue un torbellino de lágrimas y despedidas. Después, me senté sola en su casa vacía, aferrándome a su delantal favorito como si fuera un salvavidas. El abogado ya había pasado con la documentación, tal como papá prometió. Me dejó todo. Usé el dinero de las panaderías para comprar 3 apartamentos más. Sentí que era lo correcto, como si estuviera continuando su legado, construyendo algo que perduraría. Un año después de que papá falleció, finalmente comencé a encontrar mi equilibrio nuevamente. El trabajo me mantenía ocupada, y administrar mis propiedades de renta me daba un propósito. Me estaba adaptando a una nueva normalidad, o eso pensaba, cuando otra llamada telefónica dio un giro inesperado a mi mundo. Amelia, dijo una voz familiar, soy tu madre, estoy de regreso en la ciudad, y me gustaría verte, si estás dispuesta. Mi mente corría a 1000 por hora. Una parte de mí quería colgar de inmediato, cerrar la puerta a la mujer que nos había abandonado, pero otra parte de mí, la parte que aún recordaba a la niña que alguna vez amó a su mamá, sentía curiosidad. Después de una larga pausa, finalmente respondí, está bien. Cuando acepté ver a mi mamá, no estaba segura de qué sentir. Una parte de mí tenía curiosidad, pero otra estaba llena de nervios. Aún así, me encontré sugiriendo, vamos a encontrarnos en el restaurante mexicano Don José mañana a mediodía. Al día siguiente, llegué temprano, con el estómago en un nudo mientras me sentaba en la mesa, esperando. A las 12 en punto, la vi caminar hacia mí. Se veía más vieja, claro, pero aún elegante, justo como la recordaba. Sin embargo, no estaba sola. Detrás de ella venía una chica joven, tal vez de unos 17 años. Mamá me vio y se apresuró a acercarse, su rostro iluminándose. Amelia, querida, te ves maravillosa, dijo, abrazándome rápidamente. Luego señaló a la chica, ella es Abigail, tu hermana. Sus palabras me golpearon como un ladrillo. ¿Mi hermana? Miré a Abigail, tratando de procesar esta revelación tan impactante. Ella miraba hacia abajo, claramente incómoda. Nos sentamos, y mamá comenzó a explicar todo. Me contó cómo su amante, Anthony, la había dejado poco después de que naciera Abigail. Habló de lo difícil que había sido la vida, cómo luchó para llegar a fin de mes y cómo finalmente decidió regresar a su pueblo para empezar de nuevo. Luego vaciló, su voz volviéndose esperanzada. Escuché que tienes propiedades en renta, dijo cuidadosamente. Me preguntaba si tal vez. Su voz se desvaneció, pero sabía exactamente lo que estaba pidiendo. Miré nuevamente a Abigail, que seguía sin mirarme a los ojos. Parecía tímida y fuera de lugar, y sentí un dolor de simpatía. Pensé en papá y en cómo siempre me enseñó a ser amable, incluso cuando era difícil. También pensé en la niña asustada que solía ser, deseando que mi mamá volviera. Finalmente, me escuché decir, está bien, tengo un departamento que acaba de quedar disponible, pueden quedarse allí. El rostro de mamá se iluminó de alivio. Gracias, pagaremos renta, por supuesto. Le levanté la mano para detenerla. No hay renta, dije, solo paguen los servicios, por ahora. Mientras resolvíamos los detalles, no pude evitar mirar a Abigail de nuevo. Se veía tan joven y fuera de lugar. Recordé cómo me sentía a su edad, perdida y sola cuando mamá se fue. Tratando de romper la incomodidad, forcé una sonrisa. Le pregunté, entonces, Abigail, ¿estás en tercero de preparatoria? Asintió y finalmente me miró. Sí, es raro empezar en una nueva escuela en el último año. Te apuesto a que sí, dije, sintiendo otra ola de simpatía. Mira, si alguna vez necesitas ayuda con la escuela o simplemente alguien con quien hablar, estoy aquí, ¿ok? Abigail me dio una pequeña sonrisa. Gracias, eso significa mucho. Cuando salimos del restaurante, mamá me abrazó nuevamente. Eres un ángel, Amelia. Sé que tengo mucho por compensar, pero espero que podamos empezar de nuevo. Asentí, sin confiarme en mí misma para hablar. Esa noche, mientras yacía en la cama, no podía deshacerme de la sensación de que mi vida estaba a punto de volverse mucho más complicada. Para bien o para mal, mi mamá había vuelto, y tenía una hermana. Solo el tiempo diría qué significaría todo eso para nosotras. Los meses después de que mamá y Abigail se mudaron fueron extraños. Mamá rápidamente consiguió trabajo como agente de bienes raíces, regresando a su antigua vida como si nunca se hubiera ido. Abigail se inscribió en la preparatoria local para terminar su último año. Yo mantenía mi distancia, sin saber cómo navegar en esta nueva dinámica familiar. De vez en cuando, mamá me llamaba o se pasaba a visitarme. Amelia, querida, gracias nuevamente por el departamento, me decía.
sonriendo cálidamente. Has sido una bendición. Su gratitud interminable me incomodaba. Está bien, mamá, me alegra haber podido ayudar, respondía, tratando de mantener la conversación corta. Abigail y yo, sin embargo, comenzamos a desarrollar una amistad cautelosa. Me pedía ayuda con su tarea de matemáticas o hablábamos sobre sus planes para la universidad. Era agradable, de alguna manera, tener una hermana, pero siempre había una barrera entre nosotras, el peso de todos los años que habíamos perdido. Entonces llegó el día de la graduación de Abigail. Me senté en la parte trasera del auditorio y la observé recibir su diploma. Noté que mamá estaba radiante de orgullo. Por un breve momento, me pregunté cómo habría sido la vida si ella nunca nos hubiera dejado. Al día siguiente, mamá apareció en mi puerta sin avisar. Su rostro estaba rojo, sus ojos brillando con furia. Necesitamos hablar, me espetó, empujando su camino hacia el salón. La seguí, confundida. ¿Qué pasa?, pregunté. Se dio la vuelta para mirarme. No te hagas la tonta. Sé sobre los departamentos, Amelia, los 4. Mi estómago se cayó. ¿Qué pasa con ellos?, pregunté, tratando de mantener la calma. Nos has estado ocultando esto, gritó, subiendo la voz, viviendo en grande mientras Abigail y yo apenas logramos salir adelante. Sentí que mi temperamento comenzaba a subir. ¿Perdón? ¿Tú vives gratis en uno de esos departamentos? ¿No es suficiente? No es suficiente, escupió. La mitad de esas propiedades deberían ser mías. Soy tu madre. No pude evitarlo, me reí. Era tan ridículo. No puedes estar hablando en serio, dije. Renunciaste a cualquier derecho sobre mi vida o mis cosas cuando nos abandonaste. ¿Recuerdas? No hay derechos parentales, ni pensión alimenticia. Su tono de repente se suavizó. Rogó, Amelia, por favor, piensa en Abigail. Necesita dinero para la universidad. Si solo vendieras un departamento. De ninguna manera. Interrumpí, mi voz firme. La educación de Abigail no es mi responsabilidad. El rostro de mamá se puso de un rojo brillante de ira. ¿Cómo puedes ser tan egoísta?, chilló. Después de todo lo que he hecho por ti. Eso fue lo último. ¿Todo lo que has hecho por mí?, repetí, mi voz temblando. ¿Estás hablando de abandonarme cuando era una niña? ¿De llamarme inútil en tu carta de despedida? ¿O tal vez te refieres a vivir gratis en mi departamento durante meses y luego exigir más? Mamá se estremeció como si la hubiera abofeteado. Por un momento, se quedó congelada, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Luego, sin decir nada más, giró sobre sus talones y salió furiosa, estampando la puerta detrás de ella. Me quedé allí, temblando con una mezcla de ira y dolor. ¿Cómo podía hacerme esto después de todo lo que había sufrido por su culpa? ¿Cómo podía tratar de hacerme sentir culpable así? Me hundí en el sofá, enterrando mi rostro entre mis manos. En el fondo, sabía que dejarla entrar nuevamente en mi vida era un riesgo, pero había esperado. Bueno, ni siquiera estaba segura de qué esperaba. A medida que mi ira comenzaba a desvanecerse, fue reemplazada por una profunda tristeza. La mujer que debía ser mi madre, mi protectora y mi apoyo, no era más que una extraña que solo parecía querer usarme a mí y a Abigail. ¿Y Abigail? Ella era solo una adolescente, atrapada en medio de todo esto. No sabía qué hacer con ella. 3 semanas después, estaba en mi cafetería habitual, esperando mi pedido, cuando noté que el barista me miraba de forma extraña. Al principio lo ignoré, pero luego escuché un fragmento de conversación desde una mesa cercana. ¿Lo puedes creer? ¿Cobrándole renta a su propia madre cuando tiene todos esos departamentos? Me congelé. ¿Estaban hablando de mí? En los días siguientes, escuché más susurros y miradas furtivas. Parecía que mi mamá se había encargado de difundir su versión distorsionada de la historia a cualquiera que quisiera escucharla. Luego vino la publicación en Twitter. La vi durante mi descanso de almuerzo, y casi me atraganto con mi sándwich. Decía, mi hija, Amelia, tiene 5 departamentos que alquila, ganando una fortuna, pero se niega a ayudar con la universidad de su hermana. Me está obligando a pagar una renta exagerada cuando apenas llego a fin de mes. Me duele el corazón que mi propia hija sea tan codiciosa y egoísta. Los comentarios fueron brutales. Cada uno se sentía como una cuchillada en el corazón. ¿Cómo podía hacerle eso a su propia madre? ¡Qué horrible persona! Rata desagradecida. Amigos, familiares, incluso viejos compañeros con los que no había hablado en años, se unieron a la ola. Ninguno parecía recordar o importarle que esta era la misma mujer que me había abandonado cuando era niña. Justo cuando pensaba que las cosas no podían empeorar, mi jefe me llamó a su oficina. Amelia, dijo, su rostro serio, tenemos que hablar sobre esta situación con tu madre. Ya está empezando a afectar la reputación de la empresa.
Sentí como si la sangre se me hubiera ido del rostro. Señor, yo puedo explicar. Levanto la mano para detenerme. No estoy pidiendo detalles, pero necesito que resuelvas esto rápido y en silencio. No podemos tener este tipo de drama asociado con nuestra firma. ¿Lo entiendes? Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. De regreso a mi escritorio, vi una notificación de correo sobre servicios no pagados del departamento de mamá. Claro, con manos temblorosas, la llamé. ¿Qué quieres?, me espetó al contestar. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Mamá, hay facturas de servicios no pagadas para tu departamento. Acordamos que tú las cubrirías. ¿Recuerdas? Ella resopló. Por favor, estás ganando tanto dinero con esos departamentos. Puedes pagar unas cuantas cuentas. Esa no es la cuestión, dije, con la paciencia agotándose. Teníamos un acuerdo. ¿Un acuerdo?, replicó, su voz fría. ¿Cómo el acuerdo de que ayudarías a tu familia? ¿Qué bien nos hizo eso? Me quedé sentada ahí, sosteniendo el teléfono, sintiendo como mi mundo se venía abajo. Había intentado ser amable, traté de ser generosa, y este era mi premio. Con el corazón pesado, pedí una cita con un abogado. La abogada Miss Sofía, tranquila y profesional, revisó mi caso. Tienes todo el derecho de desalojar a tu madre, dijo. Ella no tiene contrato, no paga renta, y ya le has dado suficiente aviso. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y culpa. ¿Qué tengo que hacer? Ella deslizó un documento sobre el escritorio hacia mí. Este es un aviso de desalojo oficial. Dáselo a ella. Miré el papel durante un largo momento antes de recogerlo. Se sentía pesado en mis manos, no por su peso, sino por lo que representaba. Había pasado años tratando de reconstruir mi vida después de que mamá se fue. Dejarle entrar de nuevo había sido un error, pero esta vez, yo estaba tomando el control. Era hora de seguir adelante, aunque significara dejar ir a la madre que siempre había deseado que fuera. La abogada fue clara. Si ella no cumple, podemos tomar acciones legales. Con el aviso de desalojo en mano, conduje hasta el departamento de mamá, técnicamente, mi departamento. Mis manos temblaban mientras golpeaba la puerta. Cuando mamá la abrió, su rostro se torció en una mueca de molestia. «Oh, eres tú», dijo. «¿Finalmente has venido a sensatearte sobre vender un departamento para la Universidad de Abigail?» Abigail ya eligió su escuela y la matrícula vence el próximo mes, dije, tratando de mantener la calma. Su actitud de derecho hizo que mi sorpresa se convirtiera rápidamente en ira. ¿Hablas en serio? Después de todo lo que has hecho, ¿todavía estás exigiendo cosas? No seas tan dramática, se burló, agitando la mano de forma despectiva. Es lo menos que puedes hacer por la familia. Ese fue el punto de quiebre. Sin decir una palabra, le entregué el aviso de desalojo. Tienes 30 días para irte, le dije. El rostro de mamá se puso pálido mientras miraba el papel. Luego, sin previo aviso, explotó. «Eres una ingrata», gritó, su voz resonando en las paredes. «Después de todo lo que he hecho por ti». Me mantuve firme. «¿Todo lo que has hecho?», dije, mi voz firme a pesar de mis manos temblorosas. «¿Te refieres a abandonarme cuando tenía 12 años? ¿A difundir mentiras sobre mí a quien quisiera escucharlas? ¿O tal vez hablas de vivir gratis en mi departamento mientras te negabas a pagar ni siquiera las facturas de los servicios?» Su rostro se oscureció de furia. De repente, se lanzó hacia mí, agarrándome de la camiseta. «No eres nada», escupió, su voz venenosa. «¿Me escuchas? Nada más que una egoísta, insensible». Me zafé, tambaleándome hacia atrás. «Eso es todo», dije, buscando mi teléfono. «Voy a llamar a la policía». Sus ojos se abrieron, pero no dejó de gritar. Sus palabras se volvieron más viciosas, cada una cortando más profundo que la anterior. Cuando la policía llegó, yo temblaba, con las lágrimas corriendo por mi rostro. Expliqué la situación lo más calmada posible, mostrándoles el aviso de desalojo. Un oficial se volvió hacia mamá. «Señora», dijo con firmeza, «le sugiero que se calme y discuta esto civilmente con su hija». Mamá resopló. «¿Civil con ella? Está intentando echarnos a la calle». El otro oficial me habló. «Señorita Sofía, legalmente esto es un asunto civil. No podemos quitarla por la fuerza sin una orden judicial. Tendrá que llevar esto a los tribunales si es necesario». Asentí, sintiéndome derrotada mientras se iban. La expresión de suficiencia de mamá me hizo hervir la sangre. «No lo harás», se burló, cruzando los brazos. «No tienes agallas para demandar a tu propia madre». La miré, mi ira transformándose en determinación. «Mírame», dije, mi voz firme. Antes de que pudiera responder, me di la vuelta y me fui. El día de la audiencia en el tribunal llegó,
Mi estómago se retorcía mientras entraba a la sala. Mamá y Abigail ya estaban allí. Los ojos de mamá estaban rojos y hinchados, y Abigail parecía querer desaparecer. La audiencia comenzó, y mamá dio una gran actuación. Su señoría, sollozó, secándose los ojos con un pañuelo. Mi hija se ha vuelto tan insensible. Está intentando echarnos a la calle después de todo lo que he hecho por ella. Apreté los puños bajo la mesa, obligándome a mantener la calma. Luego mi abogado se levantó, su voz firme y confiada. Su señoría, me gustaría presentar unas pruebas que cuentan una historia muy diferente. Expuso los hechos: el abandono de mamá cuando tenía 12 años, la terminación de sus derechos parentales, su fracaso en pagar la pensión alimenticia, y el acuerdo de vivir gratis que le había dado. Pero no terminó allí. Además, su señoría, continuó, tenemos pruebas de que la señora Sofía no está en la situación financiera desesperada que dice. La cabeza de mamá se levantó de golpe, sus ojos llenos de pánico. La señora Sofía tiene un departamento en otra ciudad, explicó mi abogado, que le dejó una expareja. Actualmente lo alquila para obtener un ingreso mensual considerable. La sala del tribunal cayó en silencio. El juez miró a mamá, su expresión severa. ¿Es esto cierto, señora Sofía? El rostro de mamá se puso pálido. Abrió y cerró la boca varias veces antes de susurrar finalmente. Sí, su señoría. La voz del juez fue fría cuando dio su veredicto. Este tribunal concede el desalojo. Además, la señora Sofía deberá pagar el alquiler correspondiente por los meses que permaneció en el departamento sin pagar renta. Señora Sofía, sus acciones son realmente inaceptables. Este caso queda cerrado. El martillo cayó con un fuerte golpe, resonando por toda la sala del tribunal. Se acabó.